Hola aprendices de la química, bienvenidos a su aula de química industrial. El día de hoy hablaremos de los números cuánticos a partir de su origen en la ecuación. Comenzamos. En muchas ocasiones es ser la posición del movimiento y la velocidad de móviles como son los proyectiles, los aviones, los trenes, barcos, entre otros objetos que se mueven a nuestro alrededor. Todos estos movimientos los calculamos precisamente a partir de las leyes de la mecánica clásica. De la misma manera, tenemos la necesidad de conocer o de calcular los movimientos a nivel atómico. Y la radiación también. Estos son importantes para la ciencia y para sus aplicaciones, razón por la cual es necesario describir y explicar las propiedades de las moléculas, los átomos y sus constituyentes, como son los protones, los electrones y los neutrones, que nos dan como resultado, pues, nuestro átomo, ¿verdad? Bueno, en el modelo actual del átomo está basado en la cuántica ondulatoria. Y vamos a empezar hablando un poquito del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es raíz de la teoría cuántica. Heisenberg se basó en los resultados de Thomson, Davison y Germer en 1927. Heisenberg propone un experimento en donde un haz de electrones monoenergético se hace pasar perpendicularmente a una pantalla con una rejilla de un ancho de delta X. Al hacerlo pasar va a sufrir una difracción. Esto es, los electrones adquieren una componente lateral delta P que los desvía de su trayectoria. Aunque el electrón va a ocupar un lugar específico en el átomo, el electrón se mueve a través de todo ese espacio, como ya lo vimos en nuestra imagen. De ahí que se establece el principio de incertidumbre, que nos dice que es imposible determinar el número y la posición de un electrón o cualquier otra partícula muy pequeña de forma simultánea. Esto es, o podemos determinar el momento del electrón o la posición del electrón con respecto a lo que es su velocidad. Posteriormente, ya entra la ecuación de Erwin-Schrödinger. Él nos dice que un electrón puede describirse mediante su ecuación, la ecuación matemática denominada función de onda, en donde la descripción del electrón se obtiene resolviendo precisamente dicha ecuación. Aquí les presento la ecuación de Schrödinger. Ya la hemos visto en otras sesiones, en otros videos. Han abordado esta temática. La vamos a describir de manera muy rápida. Está dividida en dos partes, ¿verdad? Tenemos la constante de Planck con respecto a 2pi, la raíz cuadrada de menos 1, que sería i, la variación de la función con respecto al tiempo, la función de onda cuántica, que es este símbolo, y el operador hamiltoniano, que este va a depender de cada átomo, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuánticos van a surgir a partir de la interpretación del movimiento de una partícula confinada en una caja tridimensional. Eso lo vamos a tomar como ejemplo. Aquí observamos cómo nuestra partícula se mueve en todas direcciones,
¿verdad? Choca con las paredes de la caja tridimensional y se proyecta de manera diversa en toda la caja. Esto nos va a dar como origen lo siguiente. Vamos a tener esta ecuación de la función de onda. La naturaleza de esta función de onda de la mecánica cuántica es fundamental para poder determinar los números cuánticos y va a ser la raíz en la determinación de la probabilidad de encontrar una partícula en este espacio. Para esta partícula en la caja tridimensional o en el espacio se va a describir a partir de la función de onda en R, que va a ser igual a la función de onda que se describe para X, Y y Z. Esto nos da la densidad de la probabilidad de encontrar una partícula o de encontrar la partícula, en este caso el electrón, en una posición R o en un espacio R dentro del átomo. Para esta partícula libre, las direcciones X, Y y Z se pueden considerar gobernadas por probabilidades de manera independiente. Y la naturaleza de la probabilidad va a sugerir la posibilidad de escribir la función de onda como el producto de las densidades de la probabilidad de las tres coordenadas, o sea, de esta manera. Entonces, la función de onda para la partícula o para el electrón en el espacio R va a ser igual a la función de onda de X por la función de onda en Y por la función de onda en Z. Y nos da como resultado la siguiente integral de la función de onda con respecto a V, en donde la solución de esta me da el espacio donde puedo encontrar, o la probabilidad donde puedo encontrar a mi partícula. Entonces, ¿cómo se resuelve la ecuación para poder saber o conocer nuestros números cuánticos? Vamos a considerar como base el átomo de hidrógeno, un sistema del átomo de hidrógeno, porque el sistema del átomo de hidrógeno es nuestro elemento más simple de la tabla periódica. Solamente tenemos dos partículas, una partícula positiva que es el protón y se encuentra en el núcleo del átomo, y una partícula negativa que es el electrón que se encuentra fuera del núcleo. Al tener estas dos partículas en el sistema vamos a generar lo que es una energía potencial de atracción entre el núcleo y el electrón. Y esto está determinada por la ley de Coulomb y la podemos calcular en función de esta ecuación. Tenemos que V va a ser igual al cuadrado de las cargas de mi partícula, de mi protón y mi electrón. Recordemos que el valor de la carga del electrón y del protón, el valor numérico es igual, solo cambia el signo, ¿verdad? De ahí que viene este signo negativo. Esto entre 4 veces pi por epsilon sub 0 por R. R, recordemos que es el espacio, la distancia que hay entre el núcleo y el electrón. V va a depender de R, de la posición del electrón, ¿verdad? Y va a estar dada con respecto a sus coordenadas X, Y y Z. Así, al aplicar la ecuación de Schrödinger de manera independiente del tiempo, vamos a tener lo siguiente. Esta sería nuestra ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, relacionando las coordenadas X, Y y Z, una manera de desglosar la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a tener la h testada, que es la constante de Planck, entre 2 veces pi, al cuadrado entre 2 mu, y dentro del corchete tenemos las funciones de onda
con respecto a la función de onda x, y, z con respecto a x cuadrada, más la función de onda x, y, z con respecto a y cuadrada, más la función de onda x, y, z con respecto a z cuadrada, más v en x, y z por la función de onda, que nos va a dar como resultado la energía potencial por la función de onda. Ahora bien, v, tenemos estas dos partes, v la vamos a sustituir por nuestra ecuación anterior. Entonces, aplicando esta función de energía potencial, V, vamos a tener esta ecuación. Ya sustituyendo nuestro valor, quedaría de esta manera, ¿sí? Ahora bien, esta ecuación se puede solucionar en dos partes. Primera parte es la parte angular, que va a estar dada con respecto a X, a Y y a Z. Y tenemos la segunda parte de nuestra ecuación, que es la parte radial. Esta va a estar dada por R. Ahora bien, de manera gráfica, tenemos lo siguiente. Tenemos que V se considera como una simetría esférica. V, acuérdense que está con respecto a X, Y Z. Se mete dentro de una esfera. Depende de R. R lo tenemos en esta posición. Aquí tenemos nuestro vector R, que sería la posición del electrón. De esta manera sería más simple resolver la ecuación de Schrödinger. Y en lugar de utilizar coordenadas cartesianas, se utiliza un sistema de coordenadas esféricas polares. Vamos a ver. R es el módulo vector. Une el origen de las coordenadas con el punto elegido dentro de la esfera, que sería la posición del electrón, y el origen de las coordenadas sería mi núcleo. R va a tener un valor de solución de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada y z cuadrada, que serían sus componentes respectivos. Tiene un ángulo θ que está dado con respecto al vector R y la coordenada, el eje Z, y tiene el ángulo φ que está determinado por la proyección de R entre las coordenadas X y Y nos da ahí el ángulo θ. Ahorita lo vamos a ver más de una manera más cercana. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Vean, este es nuestro vector R. Esta es la descomposición de nuestro vector de acuerdo a X, y Z. Tenemos la proyección del vector R entre los ejes X y Y, la formación de nuestro ángulo φ y la formación de nuestro ángulo θ. La solución para el vector o la componente Z que tenemos acá es igual a el valor de R por el coseno de θ. X es igual a R por el seno de θ por el coseno de φ. Y Y es igual a R por el seno de θ por el seno de φ. Teniendo este resultado, podríamos estar sustituyendo nuestros valores para la solución de R. Esa es la manera gráfica de ver la solución de nuestra ecuación de Schrödinger. Ahora bien, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior lo vamos a resumir en esta diapositiva. Y tenemos, como ya dijimos, dos partes de nuestra ecuación. Una parte radial y una parte angular. ¿Sí? La parte radial de nuestra ecuación, al solucionarla, nos va a dar como resultado el número cuántico principal, que se indica con una n minúscula. Este número cuántico principal va a obtener valores enteros desde 1, 2, 3 hasta infinito. Esto con la parte radial de nuestra ecuación de Schrödinger. La solución de la parte angular de la ecuación de Schrödinger, que está dada
respecto a los ángulos θ y al ángulo φ, nos va a dar como resultado el ángulo φ, el número cuántico magnético, y el ángulo θ, la solución de la ecuación con respecto a θ, me va a dar el número cuántico secundario o llamado azimutal, que se indica con una L. Este número cuántico toma valores desde 0, 1, 2 y 3 hasta n-1. Y el cuántico magnético va a depender de L. El cuántico magnético va a tomar valores desde menos L, 0 más L. Vamos a ver más adelante una tabla. Muy bien, ahora ya vimos cómo se calculan o cuál es el origen de los números cuánticos. Ya vimos hasta aquí que tenemos tres números cuánticos. El cuántico principal, n, el cuántico secundario o azimutal, L, y el cuántico magnético. Estos tres toman valores que van relacionados uno con otro. La parte radial R me da valores de 1, 2 y 3 hasta infinito. El azimutal me va a dar valores desde 0 hasta n-1 y el magnético me da valores de menos L, pasando por el 0, hasta más L. Para el caso del cuántico principal, nos indica la energía específica del electrón que está situado en una determinada nivel de energía o capa dentro del átomo y está relacionado con el tamaño del orbital. Y en el caso del azimutal o de orbital, este se caracteriza la forma específica de nuestro orbital. ¿Qué forma tiene el orbital? Y el magnético me indica la orientación de mi electrón dentro de esos orbitales, o sea, dentro de L. ¿Qué orientación tiene mi electrón dentro de L? Eso es lo que me indica el magnético. Bueno, hasta aquí dejamos nuestro tema de números cuánticos. Este tema continuará. Los invito a ver el siguiente video para que podamos concluir con la parte de orbitales y el cuántico de spin. Nos vemos en la próxima.